hay varios temas en Veracruz que están siendo particularmente delicados, ¿no? A ver, el primero, digamos, viene de varios tiempo atrás, pero el que estalló fue la polémica tras el reporte oficial de, bueno, primero la polémica por el video en el que aparecía la profesora Irma Hernández Cruz rodeada de hombres con armas de alto calibre, ¿no? Bueno, eso fue lo primero. Luego lo que dijo y luego el desenlace, que murió. Entonces, lo que dijo la gobernadora ante los medios fue lo que todavía generó todavía más polémica, porque mostró ante medios a un supuesto médico, y como de repente parece que no pasa nada, ya alguien sería para que le hubiera llamado la atención o decirle algo, ¿no? Pero está haciendo muy bien su trabajo, dijo la presidenta. Un médico legista para respaldar que la causa de muerte fue un infarto. Pero el hombre, ahí se fue investigando, primero, no era forense, no practicó la necropsia. El médico presentado solo cuenta con cédula de médico general. No tiene especialidad en medicina legal ni forense. En realidad, su función fue realmente confirmar el fallecimiento en el lugar donde se halló el cuerpo. Esto según fuentes oficiales. Colectivos feministas y familiares acusan encubrimiento, revictimización y manipulación del caso. O sea, murió de un infarto, fue lo que dijo la gobernadora. Después de todo lo que pasó, me pregunto si se puede decir tan sencillamente murió de un infarto, después de que fue secuestrada, fue torturada, fue intimidada, fue presionada y pues se murió de un infarto, ¿no? Pues todo lo que tuvo que ver con eso es lo que provocó seguramente el infarto. El fin de semana que acaba de pasar, un motín en el penal de Tuxpan, Veracruz, dejó 7 internos muertos y 11 personas heridas durante más de 12 horas. Los reos tomaron el control del penal, quemaron objetos, exigieron la intervención de organismos de derechos humanos. Acusaban extorsiones, rectificó, por parte del grupo criminal La Sombra, que llegaban a 50,000 y hasta 100,000 pesos. El penal tuvo que ser intervenido por fuerzas federales y estatales, incluyendo Ejército, Guardia Nacional y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Las autoridades retomaron el control en un operativo realizado a las 9 de la mañana del domingo. Hoy dejaron, por cierto, perdónenme antes de ello, cuerpos destazados sobre la carretera Poza Rica-Cazones. Y cuando entraron, imagínense todo lo que encontraron precisamente las autoridades al interior del penal. Saludamos al doctor Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en el estado de Veracruz. Doctor, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Javier. Un saludo a todo el auditorio. Muy bien. A ver, te pregunto, lo de la maestra da la impresión de que volvió a colocar a Veracruz en el centro por hechos de violencia, pero no necesariamente lo de la maestra es lo que echa a andar el asunto, sino hay mucha violencia en el Estado, ¿o qué es lo que está pasando? Para ir de lo general a lo particular. Bueno, lo de la maestra lo que hizo fue visible un problema que se presenta a veces en un segmento productivo como son los taxistas, que quizás no representan millones de pesos en lo individual, pero la suma de poquitos pues genera grandes cantidades. Esto mismo ha venido ocurriendo en varias partes del país y Veracruz, por esta colindancia que tiene con Tamaulipas, históricamente ha tenido este conflicto. La maestra, lo que sucedió, que es un hecho muy lamentable y que termina trágicamente en la muerte por el infarto, pero producto de este infarto es pues toda la atención a la que estuvo sometida y desde luego pues el estar ante este escenario, lo que apreciamos en el video, pues la lleva a la muerte. Es un homicidio que para algunos puede ser preterintencional, pero pues al final es un homicidio doloso porque tenía la intención, desde luego, de, en este caso, la privación de la libertad de la maestra, el sometimiento y mandar un mensaje, que lo que se buscaba era mandar un mensaje, si bien a los taxistas, pero también a los otros grupos criminales. Y esta zona norte del estado, como comentaba, por esta colindancia con Tamaulipas,
históricamente desde décadas ha sido siempre de conflicto porque está muy alejada de las principales ciudades del estado de Veracruz y desafortunadamente en muy pocas ocasiones se hace notorio lo que ocurre en estos municipios pequeños. Ahora te pregunto, la forma en que verbalizó el asunto para ir en el tema de la maestra, me da la impresión de que hay o es una percepción también que a veces como pasa con esto, ¿no? Pero me da la impresión de que no le gustó a la gente en el Estado, como que pareció incluso insensible, revictimizador en algún sentido. Sí, fue una declaración muy desafortunada. Quizás no, en un inicio no dimensionaron lo que quisieron decir, quizás no representaba lo que el mensaje que se quería transmitir. Sin embargo, no se tuvo a través de comunicación social y a través del propio gobierno del estado el cómo componer, aunque al final hubo un reconocimiento por parte de la gobernadora que era un homicidio doloso, el cómo se interpretó, el cómo se escuchó, pues de alguna manera era como minimizar el hecho. Sin embargo, después la propia gobernadora da a conocer y en esa rueda de prensa ella señala que efectivamente es un homicidio doloso y que la causa de muerte propiamente pues era el infarto. Sin embargo, esa parte aplicada únicamente en eso de la literalidad, en ese contexto, pues pareciera que se quería minimizar. No obstante, pues lo que se pudo apreciar es que fue claro en el tema del homicidio, pero aunado a eso viene el otro tema de que se presenta ahora por parte de la Fiscalía General del Estado el hecho que el perito, desde el punto de vista legal, cumple con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, no es lo idóneo, que es que tuviera la cédula de perito, que tuviera la especialidad para él mismo hacer la necropsia, o incluso quien realizó esa necropsia haya sido el que dé públicamente la cara y no únicamente aquel que estuvo presente en los hechos. Oye, ahí también se asegura que, bueno, no era el especialista y que incluso, no sé si este es un dato, que la fiscal del Estado no se presentó a la conferencia de prensa porque no compartía pues la versión como se estaba manejando. ¿Eso es correcto o es pura elucubración política? Bueno, ahí sí no podríamos asegurarlo. Lo real es que la responsabilidad legal le corresponde a la fiscal general del Estado. A ella le corresponden las investigaciones y no solo eso, ella legalmente es responsable que si la persona que envía como responsable de ese peritaje no cumpliera con las normas, con los requisitos de ley, con la convocatoria que en su momento se lanzó para ser perito, la responsable legalmente es la fiscal general del Estado. Y ella, independientemente de la rueda de prensa que se da en Casa de Gobierno, ella podía haber dado una entrevista, dar a conocer los hechos, los avances de las investigaciones, incluso al menos emitir un comunicado de los hechos, de las evidencias, de los peritajes, y no lo hizo. Y en este caso, pues servicios periciales le corresponden y están a su cargo. A ver, ¿qué pasó en Tuxpan, en la cárcel, el fin de semana? Bueno, lo de la cárcel, y bien lo decían en el reportaje, es un tema relacionado con los grupos delincuenciales, es algo que históricamente se ha venido presentando en todas las cárceles, más allá del tema del hacinamiento, que en el caso de Tuxpan son alrededor de 45 presos más de los que están establecidos en el penal, y este dato lo da a conocer el Sistema Nacional de Seguridad Pública y también lo da a conocer a través de Derechos Humanos. Esto lo manejan por el tema del hacinamiento. La realidad es que dentro de todos los penales del país, y desde luego los penales del estado de Veracruz no son la excepción, los grupos criminales son los que tienen el control, los que tienen la venta de muchas sustancias, la prostitución, y en el caso
del sometimiento entre grupos rivales, y esto lleva, después de estos hechos, a el motín que termina ya al día de hoy en 8 muertos, 11 heridos, y se da precisamente porque en muchas ocasiones los propios directores de los penales no tienen ni los elementos, ni el equipamiento, ni las condiciones de seguridad para tener el control de los penales. Prácticamente el sistema de reinserción social pues está abandonado. Se requieren muchas cosas para que en verdad dentro de los penales se tenga el control por parte de las autoridades y que existan mecanismos que garanticen la seguridad de los propios reos, pero también de los custodios, de los directores, porque en la mayoría de los casos el equipamiento y los elementos de seguridad con que cuentan los custodios no son suficientes para tener el control, porque hablamos que si bien es cierto en los penales, pues hay integrantes de la delincuencia organizada, y ahí lo que acabamos de ver en Tuxpan apenas este fin de semana, pues es un resultado y un reflejo de lo que ocurre en todos los penales del país. Bueno, nomás para cerrar, bueno, fue muy violento, ¿no? Jeremías, fue rudísimo lo que pasó ahí, ¿no? Porque luego aparecieron cadáveres, pedazos materialmente destazados ahí en la carretera de Poza Rica, ¿no? Y eso reafirma el hecho que es precisamente esa disputa de los cárteles en esa zona norte, de que están enfrentándose, y eso que ocurrió en el penal llegó a las calles, y en este caso entre los propios grupos rivales, pues continúan estos ataques, estas venganzas por querer tener el control dentro de los penales, que como bien muchos presos se quejan, pues son altas las cantidades de dinero que les piden a los internos, a los familiares, y esto, bueno, se ve reflejado en los hechos de violencia. Ya lo hemos observado en muchos otros penales donde hay fugas, donde hay muertos, y bueno, como bien lo dices, Javier, no es cosa menor, son 8 muertos, 11 heridos, y desde luego, pues el temor de todas las familias que saben que sus familiares, los reclusos, están atemorizados, pero también ese temor se extiende a la población fuera de los penales porque están en la incertidumbre y en la distancia. Y si hablamos en temas de horas y de kilómetros, pues están muy alejados de la capital del estado, que es Jalapa, o del municipio de Veracruz, que digamos nacionalmente son los que tienen la mayor atención. Y bueno, salvo hechos como estos, es cuando se voltea a ver a estos municipios más pequeños. Oye, para cerrar y volver al punto inicial de la conversación, Jeremías, el tema de los taxistas no se ha resuelto allá en el Álamo ni cosa parecida, ¿verdad? No, desafortunadamente no. El delito de extorsión es un delito que ha venido creciendo, y hay dos tipos de extorsiones. La telefónica, que bueno, no se da la cara, pero en el caso de esa extorsión donde los grupos delincuenciales, los grupos criminales se presentan, someten, como vemos en el video, a los taxistas, y uno pareciera que son cantidades de 100 insignificantes, de pedirles 200 pesos o 100 pesos, pero si lo multiplicamos por miles de taxis que hay en muchas regiones, pues lo que representan ya son cantidades importantes. Esto no es exclusivo de Veracruz, lo hemos visto en otros estados del país, incluso lo vemos en el caso de Michoacán, como por cada caja de aguacates o de limones se les pide a cada productor. Bueno, esto mismo pasa con los taxistas. Se tendrá que redoblar la presencia de las autoridades, tanto estatales como federales. De ahí la importancia de invertir mucho en el tema de los policías. Realmente se requiere que los policías tengan el equipamiento, la protección para ellos y sus familiares, porque en muchos casos los policías, más allá de que sus salarios son muy raquíticos, el tema se centra en que una vez que se quitan el uniforme están desprotegidos, o sus familias viven en condiciones de faltas de protección, sí. Y esto, aunque no es una justificante, sí es una causa de violencia también. Te mando un gran saludo, doctor. Gracias que estuviste con nosotros, Jeremías. Gracias, Javier. Gracias.